Gracias por hacer parte de la programación de Campestre Virtual pensada especialmente para ustedes. Como siempre nos acompaña nuestro conferencista Juan Carlos Londoño, él es historiador del arte y hoy tendremos en nuestro sexto tema de conferencias de arte, Edad Media. Aquí hablaremos un poco de un arte politeísta a un arte monoteísta tras el derrumbamiento del Imperio Romano. Ese es el tema que nos compete hoy. Como siempre, gracias. Gracias, Juan Carlos, por aceptar esta invitación y a todos ustedes por conectarse. Bienvenido nuevamente. Lorena, muchísimas gracias. Bienvenidos todos ustedes nuevamente a esta conferencia que va a tratar el día de hoy sobre la Edad Media. Entonces voy a compartir la pantalla para que podamos, iniciar. Perfecto. Bueno, quiero empezar diciendo que esta definición de Edad Media o medioevo es una definición que realmente pues, se viene a dar es en un periodo de la historia posterior, ¿no? Que vendría a definir de una manera muy sencilla un periodo que está comprendido entre lo que sería la antigüedad y el renacimiento. O sea que en últimas, por decirlo de esa manera y no de otra, la gente que vivía en la Edad Media no sabía que estaba viviendo en la Edad Media, ¿no? Había como una indefinición temporal, y eso es un aspecto muy importantísimo, que de una u otra manera nosotros no alcanzamos a reconocer tan fácilmente porque se podría decir que en la actualidad pues decimos que estamos en la contemporaneidad o en una expansión de la modernidad o la posmodernidad, pero siempre hay una forma de ubicarnos, digamos, en un espacio-tiempo. Esta situación no estaba presente en lo que hoy en día conocemos como la Edad Media. Muchas de las personas que estaban habitando en ese momento, tanto dirigentes, gracias, tanto dirigentes como la población estaban viviendo era su momento. Lo mismo sucedía, digamos, en la antigüedad. ¿Eso qué quiere decir? Que llegó un momento en el siglo XV o a partir del siglo XV donde ya se empieza a clasificar o a categorizar los espacios-tiempo históricos, que es en últimas, digamos, un hábito occidental. Mientras que en el lado extraoccidental o de otras culturas, por ejemplo, como la asiática o la hindú, ellos se manejaban eran por dinastías o por castas, entonces había un manejo del espacio-tiempo muy distinto a que nosotros manejamos en la actualidad. Entonces, la Edad Media, de una u otra manera, es el momento en que el Imperio Romano, que desde el año 509 más o menos, desde la época republicana, empieza a expandirse de una manera, digamos, sin igual en comparación con las otras culturas en la antigüedad, empieza a expandirse hasta lo que es más o menos el siglo cuarto. Entonces estamos hablando de 900, casi un milenio de protagonismo histórico en lo que vendría a ser la historia del arte occidental. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces con la Edad Media? En el caso que nos compete a nosotros y que tratamos, obviamente, en estas conferencias, que es sobre el arte. El arte medieval sigue siendo arte romano. Ya había dicho en la conferencia anterior que el arte paleocristiano o ese arte cristianismo primitivo nace en Roma. Lo que pasa es que obviamente bajo una precariedad, porque en ese momento, pues como ustedes ya bien saben, inicialmente estaban siendo perseguidos, pues digamos, por la élite imperial. Eso viene a cambiar, pero eso cuando cambia, cuando uno de los emperadores llamado Constantino, cierto, promulga con el edicto de Milán en el 313 la libertad de cultos, la libertad de religiones. La mayoría de la gente piensa que lo que hizo Constantino fue declarar la religión cristiana como la religión oficial del imperio, y eso se vino a dar en el año 380, ¿cierto? Con el edicto telasónico, de Telasónica. Entonces, la mayoría de la gente piensa que fue Constantino el que oficializó la religión cristiana y no fue así. Fue un poco después con el edicto telasónico que lo hizo ya otro emperador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El imperio romano obviamente abarca todo lo que era el norte de África, toda la parte de Turquía, toda la zona continental de lo que era Grecia, toda la península itálica y llega hasta Hispania y se expande hacia lo que vendría a ser Gran Bretaña, ¿no? Lo que hoy en día conocemos como Irlanda, Escocia y
e Inglaterra, perdón. Entonces, si ustedes lo ven en términos geográficos, es una expansión gigantesca que no tiene comparación con las otras civilizaciones. Entonces, es por eso que se le llama a el Imperio Romano el imperio más expansivo de la antigüedad. Pero hay que mencionar que inicialmente era una pequeña cultura o una ciudad-estado que estaba ubicado en la península itálica, alrededor de otras culturas como la etrusca que ya mencioné en la conferencia anterior y también los sabinos, que estaban ubicados en lo que hoy en día llamamos Italia. Entonces, en el momento en que Alejandro Magno muere, eso queda en manos de muchas personas y la cultura griega sucumbe y ellos aprovechan esa oportunidad para expandirse. También es importante mencionar que lo único que logró evitar una mayor expansión de los romanos fue, por un lado, los Alpes suizos, o sea, una frontera, un muro geográfico, y lo que vendrían a ser los pueblos del norte, los vikingos, los germanios, los celtas, que tenían una cosmogonía muy distinta a la que estaba promulgando el Imperio Romano antiguo y de una u otra manera pues siempre fueron reaccionarios y contrarios a esas invasiones y generaron una gran resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Edad Media? La Edad Media básicamente es la fragmentación de lo que vendría a ser el Imperio Romano en la parte que va desde Hispania, desde Gibraltar hasta lo que vendría a ser la Gran Bretaña, todo lo que hoy en día conocemos como Europa. Europa no existía en la antigüedad. Europa, de hecho, es una creación histórica medieval. Sin embargo, en ese momento empezaron a generarse fue esas fragmentaciones, esas atomizaciones, y ya no estaban bajo la cabeza de un solo emperador, sino que el dirigente era un señor terrateniente o propietario de grandes extensiones de tierra, ¿cierto? Al cual le llamamos el rey. Entonces, el poder ya no recae sobre una sola persona, sino varias personas. ¿Vale? También hay que aclarar una cosa, y es que en la primera fragmentación del Imperio Romano no se da esa gran atomización, sino que tiene un primer momento donde queda el Imperio de Occidente, que iría desde la península itálica hacia el occidente, y el Imperio de Oriente, que iría de todo lo que es Grecia y Turquía, o sea, hacia el oriente. En el Oriente no hubo Edad Media. En el Oriente se viene a dar lo que se llama Bizancio o el mundo bizantino o la cultura bizantina, que inicia su proceso con Constantino I y que en última se convierte en un gran centro cultural y de intercambio comercial. Cosa que no sucede con el lado occidental, digamos, de lo que quedó del Imperio Romano, que es el que se fragmenta. Ahora, como les decía, esa fragmentación se da a partir de lo que vendría a ser la invasión de los bárbaros, ¿cierto? Pero también el surgimiento de una cosmovisión completamente distinta, que es la que estábamos mencionando acá, que es el cristianismo. O sea, que pasamos de un sistema politeísta a una cosmovisión o a un sistema monoteísta. ¿Qué es lo que pasa ahí? El poder entonces empieza a crecer más por el lado del sacerdocio que por el lado del rey. No quiere decir que el rey no tenga poder, pero estaba subyugado a la religión. Entonces, si en el Imperio Romano hablamos de un sistema político y económico muy fuerte, por encima de lo religioso, la religión era como una especie de punto de apoyo. En la Edad Media, la religión va a ser el comportamiento neurálgico de todo ese periodo histórico que vamos a analizar en este momento. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese imaginario cristiano? Ya sabemos que el personaje principal era Jesús. Vimos en la conferencia anterior algunas imágenes donde podíamos ver a el buen pastor, las imágenes de Jesús, los pasajes bíblicos, pero empieza en la Edad Media entonces a fortalecerse otro personaje y ese personaje es la Virgen María, la madre de Jesús. Entonces empieza un proyecto arquitectónico que empieza a desarrollarse de una manera lenta, paulatina. Para eso tengo que mencionar la división que se da en la Edad Media. En términos históricos está la alta Edad Media, la intermedia y la baja Edad Media, ¿no? Entonces, al principio, con las invasiones de los bárbaros, lo más importante era protegerse de los invasores,
cuidar los cultivos y encomendarse a una deidad que, como ya sabemos, fue iniciada dentro del Imperio Romano con la campaña religiosa emitida por Pablo de Tarso. Pablo de Tarso fue el responsable de expandir inicialmente el cristianismo dentro de Roma. O sea, no fue un judío o un apóstol, sino fue un romano, un ciudadano romano que inicialmente los perseguía, pero que terminó convirtiéndose al cristianismo y de una u otra manera fue como el responsable de que se generara este monoteísmo bajo las características que acabo de mencionar. Entonces, en la imagen de la izquierda ustedes pueden ver cómo en la Baja Edad Media, que es lo que conocemos como el gótico, es donde empieza este gran proyecto, digamos, arquitectónico bajo digamos, la directriz de lo que hoy en día conocemos como la Iglesia Católica. Así como había una alta edad media, una intermedia y una baja edad media, en términos de la historia del arte se separa en el prerrománico, en el románico y en el gótico. O sea que nosotros vamos a empezar a ver todos estos grandes proyectos arquitectónicos y artísticos es a partir del siglo XII, siglo XIII y siglo XIV. El cierre de la Edad Media se da en el año 1500 y para mí, como historiador del arte, hay tres hitos que lo definen, que vendría a ser el descubrimiento de América, la creación de la imprenta de Gutenberg en el año 1500, ¿cierto? Entonces, digamos que serían esos dos grandes hitos, el descubrimiento de América, el, la imprenta de Gutenberg y el cambio de fuerzas de poder económico que vendría a ser el surgimiento de lo que vendría a ser la clase burguesa o la burguesía. Entonces, la burguesía en ese momento se convierte en gran patrocinador también de estos proyectos arquitectónicos y artísticos. Pero durante el siglo XIII y siglo XIV, era la misma Iglesia Católica que ya había encontrado su esplendor a partir de finales del siglo XII y sobre todo en el siglo XIII y siglo XIV, los medios económicos para poder, digamos, patrocinar estos encargos o estas creaciones arquitectónicas y artísticas. Pues obviamente para que eso se pudiera dar, pues hay una cantidad de situaciones ahí un poco complejas, pues las cruzadas también generaron, digamos, el dinero suficiente para poder realizar estos proyectos, el mismo el diezmo o la limosna, como le llaman los católicos, pues obviamente era como una obligación de todo, de todo el pueblo para poder patrocinar estos proyectos. Muy bien. Entonces, como les decía, en la imagen de la izquierda podemos ver una imagen de la cruz. Entonces, empiezan a desarrollar estos grandes proyectos arquitectónicos con una techumbre que de una u otra manera mantenga el símbolo de lo que vendría a ser Jesús crucificado, ¿no? Entonces, son grandes construcciones que además de tener esta característica que acabo de mencionar, también empiezan a dar un lugar protagónico a la Virgen María, personaje que no tenía protagonismo. Lorena, ¿me Juan, qué ibas a decir? pena. Dime. Sí, es que estamos presentando como un problema con el audio, ya tenemos varios reportes, digamos que son Sí. varios, yo también te escucho un poco lejos, me dice Sebastián de Tecnología que quitemos los audífonos y lo hagamos directamente al computador a ver si mejora porque no entendemos qué puede estar pasando. Más o menos desde qué parte empezaron a tener problemas con el audio. Bueno, todos aquí hablan de bajo sonido. ¿Ahí me escuchas, Lorena? Muchísimo mejor, sí, Juan. ¿Me escuchas mejor? Sí, y esperemos que dicen las personas, lo escuchan bien, dicen que a mí me escuchaban bien, pero a ti no. Bueno, entonces yo creo que lo podemos dejar así directo y funciona. Entonces voy a volver a compartir pantalla, ¿te Sí, parece? dicen todos que está mejor así. Muchas gracias, Juan, y qué pena. Perfecto. Entonces voy a desconectar perdóname, voy a desconectar el video para que el portátil se concentre en la parte del audio, ¿vale? ¿Ahí me escuchas bien, Lorena? Sí, Juan, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues voy a continuar. Bueno, entonces, como les estaba comentando, vuelvo y repito, esos proyectos arquitectónicos contaban con el patrocinio del pueblo y también de una clase emergente que es la que hoy en día conocemos como la burguesía. Eso obviamente viene a ser a partir del siglo XV.
los grandes patrocinadores en la Edad Media de estas catedrales era la Iglesia Católica con los dineros que recolectaban de las cruzadas y de lo que vendría a ser la limosna o el diezmo que era obligatorio por parte del pueblo. Y aparece el personaje principal que vendría a ser la Virgen María. Entonces, este proyecto arquitectónico monumental inicia en Francia con lo que hoy en día conocemos como la Notre Dame. La mayoría de la gente piensa que Notre Dame es una sola, la de París. No. En todo el reinado de Francia había en cada ciudad, pequeña o grande, una Notre Dame, porque Notre Dame quiere decir Nuestra Señora. O sea, Nuestra Señora vendría a ser la Virgen María. Entonces, aquí ustedes se vienen a dar cuenta, por ejemplo, de que hay una fecha de elaboración 1163-1345, lo cual nos muestra a nosotros que eran proyectos de larga duración. Muchas de estas catedrales, sobre todo las alemanas, se inician en el siglo XII y terminan fácilmente algunas en el siglo XVI, otras en el siglo XVIII. Y otra cosa que quiero agregar es que estas catedrales incluso hoy en día requieren de una manutención permanente que es muy costosa y en algunos casos de una recuperación debido a lo que pasó pues en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces entra ahí un grupo de arquitectos especializados. Algunos dicen que los responsables de la construcción de la catedral fue la masonería, y es por eso que ustedes ven en el símbolo masón el compás y la escuadra, porque ellos eran un grupo, digamos, de constructores que tenían conocimientos de geometría sagrada, conocimientos matemáticos que aplicaron en últimas en estas grandes construcciones. Entonces, me interesa que les quede claro que las primeras grandes catedrales fueron las que se construyeron en Francia por la adoración de un personaje que no era relevante, como les decía anteriormente, en el surgimiento del cristianismo en el Imperio Romano cuando aún seguía siendo imperio. ¿Vale? Entonces, estas catedrales combinaban lo que era arquitectura y escultura. Aquí estamos viendo la fachada principal de la Catedral de Notre Dame, donde vemos algunos elementos que son innovaciones medievales. O sea, en los pórticos estaban realizados con arcos apuntados, ¿no? Recuerden ustedes que el arco estaba presente en el mundo imperial romano, pero eran arcos de medio punto, o sea, un medio círculo. Aquí no, aquí estamos viendo una prolongación, una ascensión. Entonces estaban altamente decorados, la talla, los altorrelieves en piedra pues eran altamente sofisticados, pero lo que estaban haciendo era replicar los conocimientos adquiridos en la escultura romana, que como ya bien sabemos a su vez es una copia de los logros griegos. Como les decía yo en una conferencia anterior, una persona que tenga la posibilidad de ir a una catedral se va a dar cuenta de todas estas simbologías, de todo este trasegar técnico y de conocimiento artesanal o artístico a través de la misma, digamos, durante toda la Edad Media, pero que se vuelve esplendoroso es en el gótico, o sea, en la Baja Edad Media. Otro aspecto importante es que las catedrales estaban apuntando hacia arriba, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la techumbre es algo que puede haber, que sería para que lo viera Dios, que está en los cielos. Una persona cuando está en la calle o afuera o adentro de la catedral no va a poder percibir esta forma en cruz porque está a una escala planetaria o divina, por decirlo así, ¿no? Entonces ese era, digamos, como un dato interesante que se pensaron los arquitectos de estas catedrales, lo que les decía, lo que más el crédito se lo lleva la masonería, pues en algunos textos, y siempre estaban apuntando hacia arriba. Entonces por eso los arcos apuntados, por eso la gran altura de estas construcciones, y también una innovación medieval que vendrían a ser los arbotantes y los contrafuertes, que son los que ustedes están viendo aquí en la fotografía de la derecha. Esos son los contrafuertes, los arbotantes, y estos son los pináculos, ¿no? Como apuntando hacia arriba, hacia el cielo, donde se encuentra ubicado Dios, nuestro creador. Un dato importante ahí es que la Notre Dame, de hecho, pues sufrió un accidente muy desafortunado hace relativamente poco, donde se quema completamente lo que vendría a ser la techumbre, o sea, la forma de cruz que mencionaba anteriormente, y es una pérdida cultural y patrimonial, eh, digamos, irrecuperable, ¿no? Además porque es muy costosa. Otra cosa que hay que mencionar es que los franceses también fueron hijos, en Francia se dio la cuna de la Revolución Francesa en 1789 y hay una fuerte presencia secular. Sin embargo, en Francia una persona, si sea religiosa o no sea religiosa, de todas maneras considera de una manera emotiva
muy cercana a estas construcciones que, digamos, aunque sean religiosas, pues porque marcan su historia y su patrimonio, ¿no? Entonces, quise traerles estas imágenes para que se dieran cuenta de cómo finalmente está, digamos, completamente destruida la techumbre y está en proceso de restauración. Ahora, así como se dieron las Notre Dame, también hubo otro tipo de digamos, prototipos arquitectónicos. Uno de ellos es el que se llama el gótico radiante o rayonnant en francés, que es el que ustedes están viendo acá. La capilla, la Santa Capilla, que está ubicada en París, que fue mandada, inició su construcción en el siglo XIII, tiene un estilo completamente diferente donde podemos ver la presencia de otra innovación medieval que vendrían a ser los vitrales. Los vitrales dieron lugar también para un mejoramiento en la construcción de la techumbre. Ustedes lo que están viendo aquí es una bóveda de crucería, ¿cierto? Donde se cruza a partir de las pequeñas columnillas, se cruzan en el techo y le dan mayor resistencia. Entonces, es una catedral donde lo que prima es la luz sobre la arquitectura y sobre la escultura. Eso no quiere decir que no haya escultura ni que haya arquitectura, por supuesto, pero lo más protagónico, predominante son los vitrales. Entonces, este es un estilo, digamos, que tiene esa particularidad, a diferencia de lo que vendría a ser las Notre Dame, donde lo protagónico a nivel arquitectónico es la ascendencia de los pináculos y la presencia de la Virgen María, ¿no? Más adelante ya les voy a hablar del rosetón, que el rosetón representa también a la Virgen María. Mientras que los vitrales son una especie como de Biblia gráfica donde se empiezan a contar relatos de personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Ven? Entonces, este estilo en particular es como si viéramos una Biblia gráfica, por decirlo, bueno, una Biblia es gráfica también, pero lo que quiero decir es que no se relata con texto. Los vitrales vendrían a ser un reemplazo de lo gráfico a lo escritural. ¿Por qué? Porque en la Edad Media el nivel de analfabetismo en la población era generalizado. O sea, la gente no sabía leer ni escribir. Entonces las catedrales se convirtieron en centros de convergencia, no solamente religiosa, sino también pedagógica. En la religión, en últimas, era, digamos, la gran pulsión que se daba en la Edad Media. Entonces aquí vemos otra imagen donde se pueden dar cuenta ustedes de lo que les estaba mencionando, la altura, que es una característica de todas las catedrales, pero una preponderancia por el vitral como una especie de Biblia visual o gráfica donde se le instruye al pueblo lo que vendría a ser el Antiguo y el Nuevo Testamento, teniendo como personaje obviamente importante a Jesús, pero uno muy adorado, de gran devoción, que vendría a ser la Virgen María. Aquí vemos, por ejemplo, en el primer nivel de la capilla, de la Santa Capilla, vemos también cómo empieza a adquirir un gran decorado que sobrepasa o va acompañando a los vitrales, que es lo que ustedes están viendo acá. Esta techumbre de crucería o estas bóvedas de crucería enriquecen, ornamentan y vuelven, digamos, mucho más saturado el espacio arquitectónico, lo decoran. Y también aparece la flor de lis, ¿no? Que también es un símbolo, digamos, de la alianza entre lo que vendría a ser, digamos, los reyes y la Iglesia católica. ¿Qué pasa entonces en Inglaterra? Inglaterra se vuelve, digamos, uno de esos reinados, el más poderoso. Entonces, toma como fuerza, digamos, de creación arquitectónica, más que los vitrales es la arquitectura. Entonces aquí estamos viendo la capilla del King's College en Inglaterra, ¿cierto? Iniciada en el 1446, donde la techumbre se vuelve mucho más elaborada, casi que como una filigrana, ¿no? Este estilo es muy saturado, lleno de mucha decoración. La piedra se talla con una altísima técnica y de una u otra manera pues es un diferenciador en relación a lo que pasaba con las Notre Dame que acabo de mencionar en Francia. Francia es el iniciador, digámoslo así, de la arquitectura y del arte medieval. En el siglo XV, por ejemplo, va a haber un cambio en ese sentido, va a haber un desplazamiento geográfico, ¿no? El Renacimiento, en 1500, el centro viene a ser Italia.
también con arquitectura, pero de una u otra manera ya, digamos, afectado por la aparición de la clase burguesa. Entonces, aquí estamos viendo cómo las catedrales son una especie de Biblia visual, pero también son una especie de adoración de tipo arquitectónico de altísima talla, de altísima técnica, para poder, digamos, construir lo que en su momento se consideraba la casa de Dios, los grandes templos donde habitaba, digamos, Dios y donde estaba todo el relato de los santos, de los mártires, de los ángeles, en fin. Vean ustedes acá. Entonces, Inglaterra es uno de los reinados, como les decía, que adquiere mayor poder. Entonces, ese poder, digamos, que sobrepasaba a los otros reinados en la mayoría de los casos, dio lugar para que pudieran construir catedrales altamente sofisticadas, donde la talla de la piedra no tenía igual y también un altísimo nivel de vitrales, con una techumbre de abanico, este estilo se le llama así, techumbre de abanico, donde no tiene comparación en otros lugares de Europa. Aquí vemos entonces a la Catedral de Colonia, donde podemos ver la diferencia, la escala, la altitud, la arquitectura civil que la circunda son edificios de 5, 6, 7 pisos, como se pueden dar cuenta acá, y no alcanza a llegar ni siquiera a la primera parte de lo que vendría a ser el total de la altura de la catedral. Es imponente y es gigantesca. Y de hecho, fue una de las catedrales que menos se perjudicó durante la Segunda Guerra Mundial. Esta fotografía que les traigo acá a mí me parece maravillosa porque muestra cómo en los bombardeos a Berlín toda la arquitectura civil fue destruida y lo único que se mantuvo en pie fue la catedral. Esto que ustedes ven aquí es la entrada, digamos, la estación de un tren. Todo esto es metálico y toda la vidriera quedó completamente destruida y todo lo circundante también. Es un panorama desolador, el puente quedó destruido y lo único que quedó en pie fue la catedral. Yo me imagino que un bombardero aliado veía la forma de la cruz desde el avión donde estaba bombardeando y yo creo que eso de una u otra manera también seguramente era creyente y eso pues afectaba también emocional y psicológicamente pues, el momento en el que estaba bombardeando las ciudades, ¿no? Entonces es un dato importante porque las catedrales hasta hace relativamente poco, podría decir yo, siglo XVIII, con la llegada de la Revolución Francesa, eran lugares sagrados. Hoy en día, más que lugares de culto, son casi que, digamos, espacios de recepción turística. Y eso pues, le da un giro cosmovisional que hay que tener en cuenta también. Ahora, esos vitrales evidentemente, estamos hablando de una edad media donde no existía la tecnología de la electricidad, la bombilla eléctrica. Ustedes saben que eso se vino a dar ya fue mucho tiempo después. Entonces los vitrales lo que hacían era crear un efecto atmosférico, perdón, que no tiene igual tampoco. Pues obviamente en la actualidad hay efectos tecnológicos derivados de la tecnología del ordenador, pero aquí estamos viendo una tecnología del aprovechamiento de la luz natural. Entonces, las catedrales, de una u otra manera, como les decía, eran una especie, digamos, de espacios donde se concentraba lo visual, lo físico, lo arquitectónico, lo escultórico y también lo sonoro. Más adelante les voy a mostrar a ustedes unos órganos de tubo que son maravillosos. Entonces, esos vitrales, como les decía yo a ustedes, que eran en un 90% figuraciones y relatos bíblicos también, venían acompañados de cierta geometría que podía, digamos, embellecer más la experiencia de los feligreses y de los creyentes en el momento de la misa. Entonces aquí hay diferentes rosetones y los rosetones, como les decía, representan la rosa, ¿no? En la Edad Media las rosas rojas representaban a la Virgen María. Ya en el siglo XX es que la rosa roja empieza a simbolizar es el amor entre dos personas, entre un hombre y una mujer, el amor pasional. Pero no, en la Edad Media la rosa roja era el amor, pero el amor de una madre, el amor de la Virgen María hacia su hijo Jesús. Entonces el rosetón, en la parte central, aquellos rosetones que tenían imágenes, siempre estaba la Virgen María como personaje central, en algunos casos la Virgen María con el niño Jesús, y los anillos circundantes de ese rosetón empezaban a hablar de la vida de los apóstoles, empezaban a hablar también de aspectos bíblicos.
Muy bien. Aquí les estoy mostrando la parte de atrás de un órgano de tubo para que se den cuenta ustedes la magnitud y el tamaño, ¿cierto?, de estos instrumentos musicales que acompañaban a los coros, los famosos coros gregorianos, ¿no? Entonces, cuando una persona entraba a una iglesia, lo primero que veía era todo lo que yo acabo ya de mencionar, la arquitectura, la escultura, pero también el diseño musical. Entonces, este órgano que ustedes están viendo acá, el de la izquierda vendría a ser el de la Notre Dame de París, que se quedó seriamente afectado, por cierto, en el incendio reciente, y el gran rosetón donde aparece la Virgen María con el niño Jesús que les comentaba a ustedes anteriormente. Entonces, el diseño, ya sabemos que el diseño no existía en la Edad Media, pero sería el equivalente artesanal a lo que hoy en día llamamos diseño. El diseño surge en el siglo XX, se podría decir que a partir de lo que era la década de los 30 con la Bauhaus, pero tiene, digamos, un origen completamente secular. Aquí lo que estamos viendo es cómo se tallaba no solamente la piedra, sino también la madera, pero la talla de la madera para los muebles iban en consonancia o en analogía con lo arquitectónico. Entonces, estos órganos de tubo, obviamente, como les decía, acompañaban al coro y eso creaba un efecto envolvente donde la luz, los relatos figurativos de los vitrales, las esculturas de los santos, de Jesús, de la Virgen María, combinado con el canto, digamos, del coro más el sonido emitido por los órganos, era una experiencia impresionante. Impresionante. Y hay un dato en algunos textos de historia del arte que dice que la gente cuando iba a estas catedrales evidentemente sentía la presencia de lo divino por esa cantidad de sumatorias que acabo de mencionar, que son como efectos para lograr estados, digamos, de compenetración divina. Y también un aspecto, una innovación gótica vendría a ser las gárgolas, ¿no? Las gárgolas están ubicadas en las afueras de las catedrales y realmente cumplen dos funciones. La primera es estructural. ¿Qué quiero decir con eso? Y es que era el desagüe en algunos casos de las catedrales para que la techumbre pudiera sacar las aguas lluvias. Pero también tenía una carga simbólica y es que lo que hacía era alejar el mal. Entonces, estos demonios, estos seres, digamos, animalizados, estaban ubicados siempre en la parte externa de las catedrales y no en su interior, ¿vale? Entonces ahí de pronto nos acordamos un poco de la animalística de las deidades egipcias, que es completamente distinta, ¿no? Tenían apariencia antropozoomórfica, pero pues tiene un carácter cosmovisional completamente distinto. Esa relación dual del bien, el mal, Dios y el diablo, surge en la Edad Media, ¿cierto? Entonces, la animalística y la antropozoomorfia de otras culturas antiguas no tenía esa relación como la que acabo de mencionar. Entonces, el mundo medieval es un mundo dual. Dios estaba presente con nosotros durante el día y dentro de las catedrales, y por la noche estaba presente era el demonio o el diablo, y de una u otra manera la noche fue la que dio lugar también para la creación de una cantidad de leyendas y de mitos que tienen que ver precisamente con esa dualidad o con esa bipolaridad cosmovisional. Muy bien. Entonces, aquí les estoy mostrando dos de las gárgolas más famosas de la Catedral de Notre Dame, donde una de ellas simplemente reposa como mirando hacia afuera y la otra sí es un desagüe, ¿no? Como les decía anteriormente. Entonces estaban llenas de gárgolas, pero en las afueras de la catedral, no en su interior, porque el mal no habita en la casa de Dios. Ahora, la escultura. Para ampliar un poco lo de la escultura, les quise traer, digamos, dos ejemplos. Uno de ellos vendría a ser el Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago de Compostela, en España, donde ustedes pueden ver cómo antes de ingresar en el pórtico vemos esculturas que están completamente invadiendo el pórtico mismo, ¿no? Aquí estamos viendo este tímpano, esta zona de aquí se llama tímpano, donde está ubicado en el centro Jesús, ¿cierto? Y todo el relato de lo que vendrían a ser los apóstoles y todos los santos. Entonces, vuelvo y repito, el nivel de analfabetismo en la Edad Media en la población era muy alta. Entonces,
todo lo que ellos veían o entendían del mundo era gracias a la, digamos, posibilidad de acceder a estas imágenes en las catedrales. No existían inicialmente en la Edad Media la posibilidad de llevarse una Biblia a la casa. Además, si se la llevaban, no la podían entender porque estaban en latín. Entonces, ¿quién eran los únicos que poseían el conocimiento? Pues el sacerdocio católico. ¿Y cómo era la única manera de aprender cómo era que era la vida? Pues accediendo a estos lugares y aprender de lo que los relatos que se estaban generando ahí, que como acabo de decir son sonoros, son visuales, son arquitectónicos, son escultóricos. Entonces la escultura empieza a evolucionar lentamente. Aquí estamos viendo en el pórtico de Compostela, en España, donde la elaboración escultórica es un poco tímida, no tan elaborada, pero a medida que pasa el tiempo, perdónenme un segundito, corro esto acá, a medida que pasa el tiempo, vemos acá, por ejemplo, el pórtico de San Lorenzo. En España también, ya a finales de la Edad Media, cómo se están replicando los logros técnicos, ¿cierto?, de la escultura del periodo clásico griego que copiaron los romanos. Y esto que ustedes están viendo aquí, obviamente, ya hay un conocimiento anatómico muchísimo más sofisticado que el que podemos ver, por ejemplo, en el pórtico de Santiago de Compostela, donde sigue siendo todavía un poco rígido. Esa rigidez no es por carencia de conocimiento, sino porque al principio de la Edad Media, como les decía yo a ustedes, la urgencia era comer y protegerse de los invasores. Mientras que ya más adelante, la religión católica, de una u otra manera, tiene mucho poder económico, entonces puede delegar a los artistas la creación de estas piezas escultóricas. Otra cosa que hay que mencionar, y es que el artista medieval era el monje. Más adelante vamos a ver cómo de una u otra manera lo vemos reflejado también en los evangelarios o en los libros miniados o en las miniaturas ilustradas o iluminadas. Entonces, si en la prehistoria el artista era el chamán y en la antigüedad el artista era simplemente un artesano de excepción de Grecia, donde se le dio un nombre, y en el caso del Imperio Romano el artista era un simple funcionario donde no tenía mérito, sino que se lo llevaba el encargante. Aquí en la Edad Media el mérito se lo llevaba era la Iglesia Católica también, ¿cierto? Y no era una persona que se hubiera forjado, ¿cierto?, dentro de un taller de escultura o de pintura como hicieron los griegos y los romanos, sino que era un monje que desde muy temprana edad, desde su más temprana adolescencia, se quedaba en las torres de las abadías o de los seminarios, replicando la Biblia, en el caso de los textos miniados, o tallando esculturas como vemos, por ejemplo, en el caso del pórtico de Santiago de Compostela. Ya a finales de la Edad Media empiezan a crearse liceos, escuelas y talleres artesanales donde ya no solamente es el religioso o el monje el que crea las piezas, ya empieza a secularizarse el proceso de fabricación artística. Entonces vean ustedes acá, ¿cierto? Aquí estamos viendo la jamba. La jamba es esa serie de columnillas que están al lado y lado del pórtico, al lado derecho y al lado izquierdo. Esas son las jambas. Aquí estamos viendo las jambas tanto de Santiago de Compostela como del pórtico de San Lorenzo, obviamente. Pero les muestro yo a ustedes esta de aquí donde podemos ver la influencia del arte griego. Aquí estamos viendo evidentemente la sofisticación escultórica que lograron los griegos en el periodo clásico y el inicio del periodo helenístico. Pero ya no son deidades las que están siendo representadas, sino son ángeles, la Virgen María, santas o santos. Entonces la cosmovisión cambia completamente, pero la apariencia que se viene a dar a final de la Edad Media, en términos de la realización artística, está tomando los presupuestos que acabo de mencionar. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora, había todo tipo, digamos, de estatuaria también. Estas piezas que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Que pues, de hecho son de la Virgen María, muestra lo que en España se llamó las Virgen Abrideras. Eran unas vírgenes que se realizaban donde su interior aparecían siempre relatos de la vida de Jesús, en algunos casos Jesús mismo, y esto es muy curioso porque vean ustedes, por ejemplo, cómo en la izquierda aparecen personajes bíblicos,
pero en la Virgen que está en la fotografía de la derecha, que es la de Nuestra Señora de Klonowna, esto es en Sank, en Polonia, ¿cierto? Aparecen personajes de la realeza, ¿cierto? En lugar de personajes bíblicos. Entonces empiezan a insertarse en estas creaciones artísticas religiosas personajes que no pertenecieron al espacio-tiempo histórico de la vida de Jesús, ¿cierto? Sino eran personajes, ya sea digamos, de la Iglesia Católica y de la realeza de diferentes lugares de Europa. Entonces es como si la Virgen estuviera albergando no solamente el tiempo preciso de su existencia y la de Jesús, sino también un tiempo posterior que vendría a ser la de estos personajes que pertenecían a la monarquía o a la realeza. Entonces a Jesús siempre se le representaba como si fuese un rey. Si nos devolvemos un poco aquí al pórtico de Santiago de Compostela, vemos acá, por ejemplo, cómo está en una posición sedente, como esas esculturas romanas, ¿cierto? De emperadores o de esas esculturas sedentes egipcias. Y es ya en la fase posterior o final de la Edad Media donde empieza a representarse de una manera mucho más realista. Una de las características del Renacimiento, recuerden ustedes, es el antropocentrismo y el pensamiento humanista, que de una u otra manera tratan de recuperar de ese momento griego. Pero inicialmente en la Edad Media, pues se elaboraban piezas e imágenes de Jesús como si fuera un rey, como si fuera un monarca. Ya al final, como se pueden dar cuenta ustedes acá, estamos viendo es a un Jesús que está siendo levantado de la tumba. Perdón. Entonces, a medida que pasa el tiempo, como les decía yo a ustedes, ya en el siglo XIII, siglo XIV, las creaciones artísticas se vuelven mucho más sofisticadas, ya no son solamente monjes que están encerrados en las torres de las abadías o de los seminarios, sino que son personas, digamos, desde muy temprana edad, que se les educa, no necesariamente como religiosos, para poder continuar la creación de estas piezas artísticas dentro de las catedrales. Es en el siglo XV donde ya empieza a democratizarse un poco el acceso de estas imágenes religiosas, pero durante la Edad Media la mayoría de las piezas artísticas estaban elaboradas para que estuvieran en el interior de las catedrales y muy pocas piezas pequeñas que podían portar, digamos, la élite, que en este caso vendría a ser el sacerdocio católico o la realeza. Entonces, de una u otra manera, en ese momento es que en el siglo XV es cuando empiezan a aparecer las estampitas que conocemos nosotros en la actualidad, que uno las puede comprar y llevárselas a su casa. Eso en la Edad Media era imposible, ¿cierto? La elaboración de estas piezas era muy costosa y de una u otra manera, pues los únicos que podían mandarlas a hacer era, pues en últimas, como acabo de decir, el sacerdocio o la realeza. Ya en el siglo XV, la democratización de la información con el surgimiento de la imprenta hace que también la imagen se vuelva mucho más accesible y la gente del común puede acceder a estas piezas. Entonces, vean ustedes acá dos ejemplos, uno donde la Virgen María ya se vuelve una virgen mucho más humana, ¿cierto? Por lo que acabo de mencionar, empieza ya a darse una entrada hacia lo que vendría a ser un pensamiento mucho más humanista, pero de una u otra manera con una elaboración igualmente altamente sofisticada. Ustedes aquí lo que pueden ver es una representación, ¿cierto?, de lo que vendría a ser la última cena en una catedral alemana. Entonces, la talla, como les decía, entra en sintonía o en relación directa y permanente con la arquitectura. Hay una equivalencia en las formas, en el tallado de la piedra y en el tallado de la madera. Y aquí aparecen entonces un circuito de ángeles y en la parte superior Jesús. Lo que les estaba mencionando ahorita, entonces esas pequeñas creaciones artísticas que eran portables solamente las podía tener la élite, como acabo de mencionar, pero inicialmente tenían una factura muy pobre, como se pueden dar cuenta ustedes. Digo pobre en el sentido de la técnica, no del material, porque estos materiales o estos pigmentos o estos, digamos,
estas superficies que se utilizaban no estaban al acceso de todo el mundo. Aquí estamos viendo el ejemplo de un evangelio donde la tapa del mismo evangelio está hecho en marfil. O sea que estaba hecho digamos, del marfil de los colmillos de un elefante, y esto pues obviamente era un material muy costoso que no lo podía utilizar todo el mundo, y por lo tanto ahí está, digamos, lo que mencionaba anteriormente. Aquí todavía no hay una accesibilidad o una democratización del arte, ¿no? Entonces, las únicas personas que podían acceder a la Biblia eran las personas de la realeza o del sacerdocio, y no todo el mundo, de hecho, porque pues estaban escritas en latín, entonces estaba como codificado en esa lengua antigua, y pues la mayoría de la gente era analfabeta, no hablaba el idioma, digamos, nativo, pero no tenía conocimientos de latino o de griego. Entonces las primeras imágenes eran torpes en el sentido técnico, pero pues muy elaboradas en el sentido, digamos, de los materiales como acabo de mencionar. Muy bien. Entonces, aquí les muestro a ustedes también como la evolución. Si ustedes se dan cuenta, en el románico y el prerrománico, las piezas de estos evangelarios pues tenían incrustaciones de piedras preciosas, estaban elaborados como el del centro en marfil tallado, que pues es altamente costoso, pero no había una sofisticación figurativa que si vemos, por ejemplo, en la última fotografía, ¿cierto? Ustedes un segundo, quito esto de acá porque me... Listo. Como el último evangelio que ustedes ven en la fotografía de la derecha, donde ya hay un tratamiento técnico mucho más sofisticado, y tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Los primeros artistas medievales eran monjes no formados artísticamente. Los últimos artistas medievales ya eran personas que no necesariamente eran religiosos, aunque hicieran arte religioso. Y esa es una diferencia que hay que tener en cuenta, porque se ve reflejada también en la posibilidad de crear imágenes mucho más figurativas, realistas, porque hay un conocimiento de la anatomía, porque hay un conocimiento de la herramienta, de la técnica y del oficio artístico. Muy bien. Ahora, a medida que se va avanzando, como se pueden dar cuenta, pues ya el imaginario es mucho más elaborado. Aquí estamos viendo 3 ejemplos de lo que son de esos evangelarios, ¿cierto? Donde ya la figura humana se vuelve mucho más versátil, con una representación, con una dinámica mucho más perceptible, a diferencia de lo que pasaba en el prerrománico o lo que vendría a ser los inicios de la Edad Media. A medida que vamos avanzando en estas 3 fotografías, que son páginas de estos evangelarios, vemos cómo el detalle se va sofisticando y el relato se va volviendo mucho más complejo. Otro aspecto importante a mencionar es que es en la Edad Media donde se da el cambio del papiro hacia lo que llamamos nosotros hoy en día el cuaderno o las hojas de papel. En la antigüedad, el soporte que se utilizaba era digamos, en la antigüedad más temprana era la piedra, después le sigue el papiro, y ya en la Edad Media entra lo que es el papel, para generar lo que son los textos, los libros o los cuadernos. En la actualidad ya eso digamos, ha cambiado, ya es el cuaderno digital, ¿no? Los ebooks o lo que encuentra uno por internet, que obviamente ya es un soporte completamente virtual o digital, que es como una evolución de la creación de imágenes en la actualidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el 1300 empieza a darse lugar, empieza a tomar lugar un fenómeno muy importante que es como la gran antesala a lo que hoy en día conocemos como el Renacimiento. O sea, el Renacimiento empieza en el 1500, pero tiene como un momento anterior o unos personajes anteriores que son sus grandes iniciadores. Entonces, uno de ellos es Giotto, con sus frescos y sus pinturas. Las pinturas de Giotto y de los otros artistas de su momento, del Trecento, estaban realizadas sobre tabla, ¿cierto? O sea que el fresco, que tiene una escala arquitectónica, empieza a reducirse y empiezan a hacerse sobre tabla, y ahí empieza entonces a generarse esa democratización poco a poco de las imágenes religiosas. Es más fácil llevarse una tabla de 1,80 m y pues es imposible llevarse un fresco a la casa. Entonces, estos fueron como los grandes genios, así se les ha denominado, de la cultura, en este caso, obviamente del arte o de la pintura. Entonces empiezan a
revivir el fresco, pero repitiendo, digamos, la información de la Biblia. Lo que veíamos en la escultura, lo vemos también en los frescos y lo vamos a ver también en la pintura reducida. Más adelante, en el siglo XV, va a aparecer lo que hoy en día conocemos como la pintura de caballete. Y la pintura de caballete se viene a dar es cuando ya entra el óleo, que es algo que no existía en la Edad Media, sino en su frontera con el Renacimiento o lo que vendría a ser el pensamiento antropocentrista, y eso se da gracias a la clase burguesa por el intercambio comercial, cierto, que se daba a través de la ruta de la seda y con países asiáticos. Ellos traen ese producto que combinan con los pigmentos y dan la posibilidad de crear veladuras y capas que no se podían hacer con los pigmentos que habían desde la antigüedad hasta la Edad Media. Sin embargo, empiezan a elaborar imágenes de altísima sofisticación. Aquí estamos viendo dos ejemplos, uno de ellos es el de Filippo Lippi, del 480 también, y de un personaje maravilloso, a mi parecer, que es Jan van Eyck. Él es Flandes, lo que hoy en día conocemos como Bélgica, ¿cierto? Donde ya aparece la perspectiva matemática, donde aparece la figura humana con conocimiento y precisión anatómica, donde se maneja la escala entre lo que es la figura humana y el espacio arquitectónico. No como va a ser en el Renacimiento. Los renacentistas en últimas lo que van a hacer es recuperar cierto ese conocimiento de la pintura griega que se perdió y que se logró recuperar con los hallazgos en Pompeya. Pero estos artistas, empezando por Giotto, después por Filippo Lippi, entre otros, y Jan van Eyck, va a darse la evolución hacia imágenes casi que fotográficas. Y ese casi fotográfico que estoy mencionando, casi que lo utilizo para lo que vendría a ser Jan van Eyck. Él es el gran precursor de la pintura renacentista sin ser renacentista, sin haber surgido todavía el Renacimiento. Entonces, vean ustedes, la precisión de las representaciones es sorprendente. En la Virgen María con el niño que ustedes están viendo aquí en la imagen de la derecha, donde se está representando a la Virgen María acompañada de un cardenal católico, de un sacerdote católico y de un soldado del Vaticano. Entonces ahí es donde yo les puedo decir a ustedes, y me permito decirlo con toda seguridad, y es que el imaginario de la Edad Media, el poder central era la religión. La religión determinaba el comportamiento de toda la gente en ese espacio-tiempo histórico. Pero en términos artísticos, a mí lo que me interesa que ustedes se den cuenta es cómo les he mostrado la evolución de lo escultórico y de lo pictórico y cómo aparecen personajes antes como visionarios de lo que va a pasar más adelante. Y uno de esos visionarios, a mi parecer, son Giotto, Filippo Lippi y Jan van Eyck, siendo Jan van Eyck el que me permite hablar casi de imágenes fotográficas. Y estamos hablando de una época, evidentemente, donde esa tecnología no existía, o sea que era un ojo matemático casi que fotográfico, el de Jan van Eyck, por ejemplo, en la Anunciación, y lo que vendría a ser el matrimonio de los Arnolfini, que traigo para que se den cuenta ustedes cómo la burguesía empieza a reemplazar el poder económico que tenía la clase monárquica medieval. Y es uno también de los hitos o de los puntos de referencia para hablar del cambio de época, de lo que es la Edad Media a el Renacimiento. Algunos autores le llaman el oscurantismo, pero tiene que ver con la ausencia de acceso al conocimiento. Y no solamente por ausencia de acceso al conocimiento, sino por una completa, digamos, ocultamiento de los textos filosóficos. Esos textos filosóficos se vienen a empezar a recuperar, a poder estudiar es a partir del siglo XV, con el surgimiento de un antropocentrismo heredado, digamos, de la cultura griega, del humanismo también que estudiaron de los griegos, y en últimas de un sistema político que tomaron del sistema romano. Entonces, Jan van Eyck es un ejemplo maravilloso de cómo estos personajes sacan esa estatuaria y esas imágenes pictóricas, ¿cierto?, de esa esclavitud pedagógica católica o cristiana católica para dar lugar a una experiencia visual con una cantidad de elementos visuales que nos permiten entender cómo la realidad
de una u otra manera es una creación cultural también. Y utilizan como recurso, pues evidentemente la perspectiva matemática y más adelante, como les decía yo a ustedes, empezando con Jan van Eyck, el uso de la técnica de óleo. Sin embargo, Jan van Eyck seguía utilizando el óleo sobre tabla. Ya en el siglo XV empieza a utilizarse la técnica del óleo sobre lienzo, que permite una mayor fijación del pigmento sobre la superficie, una mejor portabilidad y una mayor durabilidad. Entonces, el acceso al arte ya es un asunto no de pocos, sino de otros más, no de todos, desafortunadamente, porque incluso en la actualidad acceder a un arte de altísima sofisticación no es posibilidad de muchos. Sin embargo, nosotros podemos acceder a sus reproducciones digitales, como estamos haciendo en este momento, por ejemplo, cosa que no se podía hacer antes de la era del computador o del ordenador y de Internet. Entonces, Internet nos permite a nosotros acceder a esas imágenes, cosa que no se podía hacer antes de la década, de manera muy reciente, incluso hasta la década de los 80, uno no podía acceder a estas imágenes si no era en un museo. Y muchas de ellas ni siquiera estaban en los museos, sino en colecciones privadas de familias burguesas, ¿cierto? Entonces es hasta hace muy poco o de manera muy reciente que nosotros podemos acceder no solamente a estas imágenes, así sean reproducciones digitales en la pantalla de un portátil o de un computador, sino de la información y el conocimiento que nos permite a nosotros acceder de una época a la cual no, pues, a la cual no pertenecemos, pero que nos da información de quiénes somos también. Entonces, si bien es cierto que los artistas en la Edad Media eran religiosos, eran monjes, y después empieza ya a secularizarse ese proceso, es a partir del siglo XX, con las primeras vanguardias, donde ya se separa completamente la creación de imágenes de ese yugo religioso. Y eso empieza con los artistas, incluso empieza en Francia, ¿no? Con el impresionismo, donde las imágenes empiezan a representar fenómenos no de la realidad, sino a repensarse la realidad, qué es la realidad, y a subvertirla, cosa que nosotros no podemos, digamos, entenderla en la Edad Media. La Edad Media, las imágenes que se realizaban era una prolongación de lo que era, digamos, el poder religioso católico, que de una u otra manera era el que generaba la cosmovisión de todas las gentes, fuera el reinado en el que estuviera. Bueno, muy bien, entonces son las 7:02, creo que terminé, me demoré como una hora exactamente. Entonces, Lorena, yo creo que ya terminamos la conferencia el día de hoy. Me gustaría, para despedir este ciclo de conferencias, con los asistentes que hagan preguntitas para poder escucharlas y responderlas en la medida de lo posible. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, tengo una pregunta. Dime. En su novela, El nombre de la rosa, Umberto Eco presenta a la iglesia como la secuestradora de todos los textos de difusión humanística que habían hasta entonces. Ese enfoque de Umberto Eco refleja la realidad de la época. Fue una excepción lo que ocurre en ese monasterio donde él pasa su libro, o eso era algo común y corriente en la época. Octavio, gracias por la pregunta. Definitivamente había una prohibición del conocimiento. Los únicos que podían acceder a los textos filosóficos eran los religiosos. Y pues estamos hablando de la religión católica. Entonces, los monjes tenían prohibido incluso hacer la reproducción de la Biblia o de textos filosóficos por fuera de las abadías o de los seminarios. Lo que aparece en la película y en el texto del cual provee el libro de Umberto Eco es completamente cierto. Incluso si una persona entraba a ese lugar donde se elaboraban esos textos, se reproducían los textos, digamos, bíblicos o cristianos, y también los textos filosóficos, los podían matar o se envenenaban. Hay una parte en la película que es muy cierta, donde una persona, para pasar la hoja, se untaba uno de los dedos de la mano para poder pasarla a la siguiente hoja, y tenía un veneno, entonces morían envenenados.
O sea, había un proyecto religioso pedagógico. El único conocimiento era religioso. No había otra posibilidad. Por eso digo que con la imprenta, Octavio, por eso mencionaba la imprenta de Gutenberg como uno de los hitos que rompen la Edad Media, es porque al generar tipografías y reproducir masivamente la Biblia, y ya no en latín, sino en el idioma que le correspondía, podía ser inicialmente es alemán, después empieza a ser francés, después en inglés, la gente podía acceder al conocimiento. Pero durante toda la Edad Media, y por eso algunos autores lo denominaban como el oscurantismo, nadie podía acceder al conocimiento. La única manera de poder acceder al conocimiento era yendo a las iglesias y viendo las imágenes de Jesús, de la Virgen María, de los santos, y ese era el único entendimiento que ellos tenían. Ahora, lo que acabo de mencionar puede parecer una tontería, pero Dios estaba de día y el diablo de noche. Imagínate el pánico de estas personas en sus casas, ¿cierto? Sin tener acceso a textos digamos, religiosos, porque estaban, digamos, ubicados en las abadías, en los seminarios, sin información visual en las catedrales. Lo único que tenían que, pues, era su fe y rezar. No había de otra. Ahora, puede parecer una tontería, pero la bombilla nos cambió a nosotros el chip religioso hacia un pensamiento un poco más secular, porque rompimos la noche. Y la noche tenía una característica que venía desde la antigüedad y era que eran fenómenos de la naturaleza que nos dejaban completamente vulnerables. Entonces, en la Edad Media, la manera de romper la vulnerabilidad, Octavio, tú bien lo debes saber y todos los asistentes, es a través del conocimiento. El que accede al conocimiento sabe en dónde está, de dónde viene y para dónde va. Lo que pasa es que en la actualidad también hay otra forma, que yo digo, otro nombre de la rosa que vendrían a ser los medios, desafortunadamente, y espero que no todos los medios de comunicación o el mainstream donde mandan una cantidad de noticias que de una u otra manera no reflejan la realidad. Sí, es otro tipo de veneno, que es la desinformación. No sé si me hago entender. Entonces, respondo tu pregunta ampliándola un poco más, pero efectivamente eso fue parte, eso fue real. El que accediera al conocimiento era altamente peligroso. Era peligrosísimo, Octavio. Bueno, muchas gracias. Muchas A gracias ti, Octavio, por la pregunta, como siempre. Por acá hay un comentario, Juan. Sí, aquí están diciendo que hubo un incendio en una biblioteca y los únicos preocupados eran los monjes, claro, por supuesto. Ahora, hay una cosa interesantísima y es que los monjes empezaban a hacer estas reproducciones de la Biblia y de los textos filosóficos desde los 12, 13 años y muchos morían dedicándose exclusivamente a eso. Obviamente, pues era su vida la que se estaba quemando ahí. Pero las gentes posteriormente se aburrieron. Cuando digo las gentes, porque abarca a todos los reinados, ¿cierto? O lo que llamamos Europa en ese momento, estaban aburridos de ese yugo religioso. Entonces, cuando se quema, digamos, una biblioteca, lo que se está quemando ahí es un conocimiento prohibido, al cual no tiene ningún tipo de accesibilidad. Así es. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Un comentario. Dime, Octavio. La foto que mostraste de la Catedral de Colonia, que se salva del bombardeo, está bombardeada la estación, destruida la estación del tren, está destruido el puente sobre el río, pero no la catedral, y que tú insinúas que los pilotos podían distinguir la catedral. Resulta que estos bombardeos eran de noche. Y la política al final de la guerra, en el último año, era de bombardeos indiscriminados de noche, Sí. para evitar la artillería alemana. Entonces, yo creo que se salvó por suerte, más que todo. Sí, claro, o sea, lo que tú dices es cierto. Si los bombardeos se realizaban de noche, era, digamos que muy difícil tener en cuenta que ese lugar era una catedral, ¿cierto? Lo que pasa es que de una u otra manera, pues ellos no operaban esos aviones bajo total penumbra o oscuridad. Y acuérdate de la magnitud, la escala aumentada y la monumentalidad de esas construcciones. Es que en la Edad Media los edificios más altos eran las catedrales, las demás construcciones eran ínfimas comparativamente con las catedrales. Entonces, en relación de escala, un piloto sí podía ver por la escala misma de la catedral su presencia. Entonces, esto que yo digo no es una tontería, es como
un ejemplo, digamos, un poco separado, pero muy cercano, fue lo que le pasó a los bombarderos que mandaron la bomba atómica a Nagasaki e Hiroshima. O sea, se suicidaron. No por la escala de una catedral, sino por la escala de la destrucción. Porque la perspectiva que nosotros tenemos de la realidad es horizontal, es sobre el suelo, pero la perspectiva de un piloto es completamente cenital y toda la escala arquitectónica se ve reducida. Entonces, imagínate lo que debió ser una catedral con su escala aumentada al lado de esas pequeñas construcciones. Era fácilmente reconocible. Y no nos olvidemos que los bombarderos aliados pues también eran católicos también, porque estamos hablando de un catolicismo que permanece incluso en la actualidad, y los estadounidenses, ¿cierto? Los ingleses, bueno, los ingleses se convirtieron la mayoría de ellos al protestantismo, pero de todas maneras ahí hay un personaje principal que es Jesús. Entonces yo no me atrevería a decir que fue por suerte. Yo creo que como artista yo logro como intuir un poco desde la imaginación lo que yo sentiría estando en un bombardero y viendo esta catedral que se impone a escala sobre las demás. No sé, ¿tú qué opinas, Octavio? Sí, indudablemente que ese pudo ser un efecto. Es decir, yo soy un poco escéptico porque la magnitud de los bombardeos y el propósito de causar pánico en la población civil y de alejar a la gente de los centros fabriles para derrotar a la Alemania nazi, pues hacía que no fueran tan cuidadosos. Pero puede ser, sí, indudablemente se salvó. Pero, por ejemplo, no pasó eso en Dresde. En Dresde destruyeron toda la ciudad sistemáticamente, cuadra tras cuadra. Entonces, eso fue una barbaridad. Pues igual había pasado en Londres con los bombardeos, las bombas B-2. Sí. Terrible la guerra, indudablemente. Sí, lo que yo quiero que tú centres la atención es en lo que yo acabo de mencionar, y es imaginarte como si fueras un bombardero, ya fuera del grupo aliado o del grupo alemán, o fueras alemán. La escala de estas construcciones y el imaginario religioso que te enseñaron debía generarte una emocionalidad y un efecto psicológico muy fuerte. Creo que en eso sí podrías estar un poco de acuerdo, ¿o no? Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Lo que creo es que la imprecisión del sistema para bombardear perfectamente propiciaba los errores. Y También, entonces ahí claro, por supuesto. hubo suerte para la catedral, afortunadamente. Sí, claro. Y en otras ciudades, pues muchas de estas construcciones quedaron completamente destruidas. Eso que tú dices es muy cierto. Yo lo que quería era centrar la atención era en lo que pudo haber sentido ese hombre, ese ser humano, con su creencia, viendo, primero que todo, la destrucción, pero viendo como un templo que está ahí y pensar si se va a destruir o no. ¿Sí ves? Eso debió ser muy fuerte, muy fuerte, a mi parecer. Juan Carlos, justamente por aquí tenemos un comentario relacionado con el tema de la señora Liliana. En la guerra mundial, algunas catedrales eran señales para que los pilotos se orientaran y supieran dónde estaban. Por eso se salvaron muchos. Vamos recogiendo. En algunos lugares las iglesias también eran refugios, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de una primera y una segunda guerra mundial por donde por primera vez se cometen una cantidad de delitos de lesa humanidad. De la Primera Guerra Mundial ya hay químicos, matan civiles, o sea, en la antigüedad las guerras eran entre soldados, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial bombardeaban casas, morían niños, ancianos, personas, animales, todo. Entonces, lo que quiero decir es que el siglo XX de una u otra manera trae una monstruosidad que vendría a ser una guerra donde ya no hay códigos. Sin embargo, estos templos refugiaban personas y fue lo que me permitió a mí como pensar lo que un bombardero, una persona en un avión, mientras bombardeaba podía sentir de que estaba destrozando estos lugares de culto, ¿cierto? O sea, debió ser muy fuerte para él. A eso me refería. Y creo que va un poco de la mano con lo que estaba diciendo aquí la señora, es que no veo bien aquí el nombre, Liliana Chaya. Liliana. Sí. También dice, además, dentro del cristianismo es un sacrilegio destruir construcciones y reliquias del cristianismo. Bueno, aquí hay varios comentarios. Por acá teníamos una pregunta, Juan. Muy buena charla. Me gustaría que pudiéramos seguir con estos temas tan interesantes. ¿Qué libros nos sugiere como complemento a la charla? Hay un libro que a mí me parece maravilloso, que es muy digerible, además
La última edición es bellísima, que es Historia del Arte de Gombrich. Lo voy a escribir acá en el chat para que lo tengan presente. Ahí está. Este es un libro, una edición, la última es bellísima, con unas ilustraciones. La del centro, por ejemplo, es maravillosa porque es una página que se abre y es una fotografía contracenital de lo que es la Capilla Sixtina que hizo Miguel Ángel, ¿no? Entonces es un texto, no habla mucho de la prehistoria, pero sí empieza a hablar de la antigüedad y llega incluso hasta la década de los 50, 40 del siglo XX. Es un libro que yo le recomiendo a todo el mundo y es un libro para comprar y cuidarlo y tenerlo en la mesa de centro de la sala y cuidarlo como una joya, porque lo es. Debe estar alrededor de los 100.000, 120.000 pesos y mucho. Es un libro que yo recomiendo siempre. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario. La pregunta del millón. ¿Seguimos con las conferencias, Juan Carlos? Pues yo quisiera, hoy estaba hablando con Lorena precisamente y tienen que tomar decisiones en el comité para continuar. Ahora, si continuamos, yo continuaría, pero haciendo un salto a lo que es el siglo XX, ¿no? Las primeras y las segundas vanguardias, los movimientos de vanguardia. Y como se han dado cuenta, yo casi siempre empiezo como a contrastar espacios y tiempos, entonces yo creo que con la información que les he dado sobre en estas conferencias va a enriquecer muchísimo la comprensión y la contrastación y la diferenciación que se podría dar con las conferencias sobre las vanguardias del siglo XX, pero si el club está satisfecho con mi trabajo y ustedes también, eso depende de ustedes, en últimas, con muchísimo gusto yo continúo, yo feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Juan. Y justamente también queremos agradecerle a todas las personas que se conectan siempre con nosotros en nuestros lunes de conferencias de arte, porque son ustedes quienes hacen posible realmente este espacio. Por supuesto, queremos agradecerle a Juan Carlos por todo ese conocimiento, por permitirnos estar aquí y aprender un poco más, conocer, resolver esas inquietudes que tenemos. Como lo decía Juan, venimos trabajando en el tema para poder seguir con el ciclo de conferencias o con este tipo de actividades tan importantes para todos nosotros y se está manejando ya la situación, el tema para poder tener las conferencias o seguir, por supuesto, con el espacio. El espacio está garantizado de trabajar todo el tema de arte e historia, pero debemos de ya organizar nuevamente el tema de las conferencias, más o menos es mirar fechas, mirar nuevamente días y demás, como decía Juan. Podríamos seguir con el tema de la charla sobre el arte en el siglo XX. También tenemos otras conferencias y por ahora les contamos que vamos a tener una conferencia también la próxima semana. Les estaremos contando un poco acerca del tema. Digamos que no es un ciclo de conferencias, sino es seguir posicionando nuestro espacio, que es muy, muy importante. Lorena, una última, ¿me permites? Muchísimas gracias a Liliana y a Mónica por sus palabras escritas. Y de verdad que muy contento de haber compartido este espacio con ustedes. Quiero darle las gracias a Lorena por su amabilidad, por su colaboración. Siempre ha estado súper pendiente de mí, del juguito, de que esté cómodo de esto. Entonces no quería despedirme de ustedes de este ciclo de conferencias y darles las gracias a cada uno de ustedes por su compañía, por sus comentarios, por su dedicación y a Lorena por estar siempre pendiente y por ser una persona muy linda, muy colaboradora conmigo. Entonces, Lorena, también a ti muchísimas gracias. Y si continuamos, pues nos vemos acá nuevamente, claro que sí. Claro que vamos a continuar, Juan. Esto no es un hasta luego. En poco tiempo estaremos nuevamente disfrutando de todo ese conocimiento que muchas veces lo hemos manifestado. Es muy, muy importante para nosotros contar con esas conferencias, escuchar, conocer a través de todo ese conocimiento que tienes. Así que vamos a estarles comunicando. También les queríamos contar que la conferencia que tendremos a través de todo este comité cultural que es tan importante en nuestro club, para que ustedes se enteren de todo, y con Juan muy seguramente tendremos dentro de poco las conferencias de arte en el siglo XX. De eso sí les podemos ir adelantando que vamos a estar organizando el tema y que tendremos también una conferencia
de la Revolución Francesa desde el arte. Esto también lo vamos a tener, así que estamos trabajando para seguir con esos espacios que son tan importantes, y a todos ustedes, gracias por conectarse, porque realmente el hecho de que ustedes estén aquí hace que nosotros sigamos trabajando para este campestre virtual. Muchísimas gracias, Juan, de nuevo. Espero verte muy pronto. A todos ustedes seguimos con las citas que tenemos cada lunes o en nuestros espacios para el tema del arte. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias.